María José de Clo Madrid y conmigo pues Aurora, que también nos va a estar ayudando. Hoy vamos a ver las funciones de FurStrand y también lo vamos a comparar con el FurRenderOnly, ¿vale? Que era la otra manera que teníamos pues de crear pelo en Clo. Aquí, esto lo pongo por aquí. Vale, vamos a ver cuáles son las diferencias en la agenda de hoy. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el FurStrand y el FurRenderOnly, que la principal, como ya os habíamos comentado en algún correo, es que el FurStrand solo lo vais a poder hacer si sois usuarios de Windows. Por ahora no está disponible para Mac y por ello también tenemos el FurRenderOnly, pero queremos ver qué diferencias hay, porque hay diferencias a la hora de renderizarlo. Y también con toda esa información y viendo los parámetros del pelo, crearemos nuestro propio pelo, ¿vale? Que Aurora os ha compartido los materiales por aquí para poder seguir el flujo de trabajo y la idea es que lo pongáis en vuestra carpeta de la librería, lo vinculéis o si no, pues lo podéis abrir desde Clo. Vamos a empezar por el primer ejercicio donde vamos a ver las diferencias entre FurStrand y FurRenderOnly. Entonces vamos a abrir este primer ejercicio y lo cierro. Vale. Aquí lo que vais a poder ver son dos tejidos que en el navegador de objetos están nombrados de manera diferente y es para que en uno apliquemos el FurStrand y el otro el FurRenderOnly, ¿vale? Entonces selecciono el FurRenderOnly y en el tipo de materiales, como ya sabemos, lo podemos cambiar aquí. Y no vemos nada, ¿no? Esto todo correcto. Si seleccionamos el tejido de arriba y lo cambiamos a mechón de pelo o FurStrand, veremos que en la ventana 3D podemos ver el pelo. Esta es una de las principales diferencias que hay entre estos dos materiales y es que a partir de ahora podemos crear nuestro pelo y verlo en tiempo real, lo que nos va a facilitar muchísimo a la hora de crearlo porque tenemos una idea mucho más clara de lo que estamos creando y aparte también tenemos diferentes maneras de poder visualizarlo en la ventana 3D. Si nos vamos a la barra de herramientas de arriba, en ajustes, a preferencias de usuario, en ajustes de usuario vamos a 3D, aquí abajo vais a ver tres opciones en la forma del mechón de pelo. Por defecto estará seleccionado el plano. ¿Qué quiere decir el plano? El plano es que si yo selecciono uno u otro, cambiará la forma en que vemos el pelo aquí, ¿vale? Y plano es que nos está mostrando el largo del pelo y el ancho, ¿vale? Entonces, esto ya nos permite hacernos una idea de lo que vamos a ver en el render cuando rendericemos ese pelo. El cilindro nos va a mostrar el largo, el ancho y también el grueso. Entonces, tenemos toda la información del pelo, por lo que también va a utilizar más recursos de nuestro ordenador. Entonces, dependiendo de nuestro ordenador y de la rapidez de él, vamos a utilizar uno u otro. Y línea solo nos va a mostrar el largo del pelo, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, dependiendo de si vuestro ordenador puede tirar con una cosa o con otra, vamos a seleccionar uno. Yo voy a intentar utilizar el cilindro por fines de demostraros cómo se va viendo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona con la llamada y todo. Vale, le voy a dar a cerrar y entonces ahora se me va a quedar este preajuste siempre, ¿vale? Si lo quiero cambiar tendría que volver a ajustes. Entonces ahora vamos a adentrarnos
en los parámetros del pelo, que son los mismos del Full Render Only y del mechón de pelo, ¿vale? Los parámetros del pelo son los mismos y lo que queremos hacer es verlos todos, ir probando y luego aplicaremos esos mismos parámetros en el pelo de Full Render Only y podremos comparar cómo se ven en la ventana de render. Así que empecemos. Selecciono mechón de pelo, me voy al editor de propiedades, bajamos abajo y a partir de parámetros de pelo podemos empezar a ver la edición del pelo en sí. Vale, el primer parámetro que encontramos es la melanina, que la melanina hace referencia a la saturación del pelo, ¿vale? Como en el pelo de los humanos. Es decir, que si tenemos una melanina muy alta, nuestro pelo es más oscuro. Este parámetro va de 0 a 1. Entonces, si ponemos 1, el pelo es negro. Podemos poner, por ejemplo, 0,2 y será un marrón, ¿vale? Entonces, esto da un color natural del pelo. Y después tenemos el otro parámetro que afecta al color del pelo, que es la felomelanina, que afecta a la rojez del pelo. Es decir, si tú tienes una felomelanina muy alta, tienes el pelo muy rojo. Tira más para rojo, que si la tenemos baja, pues irá más hacia un grisáceo, ¿no? Este valor siempre se suele poner acorde a la melanina, ¿vale? Para crear un aspecto más natural. Después tenemos el brillo, que el brillo responde a la luz con la que afecta el pelo, ¿vale? Afectan el pelo. Entonces, si tenemos un brillo muy alto, cuando le dé la luz va a brillar mucho el pelo. Y si lo tenemos muy bajo, pues será un pelo más opaco. Y el realce del brillo, esto va a hacer como si tuviésemos un revestimiento en nuestro pelo, ¿vale? Imaginaros que queréis crear como un efecto encerado, pues con esto se podría conseguir. Es muy sutil, pero con estos pequeños cambios vamos editando nuestro pelo. Y la suavidad, que haría referencia a qué tan áspero, ¿no? o suave es nuestro pelo. Si lo tenemos en 1, va a ser muy suave y en 0, más áspero, ¿vale? Y, vale, siguientes parámetros. La gradación de pelo, de color de pelo. Si activamos este valor, nos van a aparecer estos parámetros, que es para añadirle color a nuestro pelo. Si nosotros ahora aquí añadimos color, se nos pondrá por encima del color que le hemos dado con la melanina. Entonces, lo mejor sería quitarle el color de la melanina para que no se nos mezcle. Y ahora podemos poner el color. Color medio. El color medio es el color que irá desde la raíz hasta la mitad del pelo. Le pongo aplicar y selecciono el color de puntas y puedo poner otro color, por ejemplo este, y le doy a aplicar y cerrar. Si yo me acerco, puedo ver que el color lila está como de medio a puntas y el amarillo, que es el medio, es desde la raíz hasta el medio, ¿vale? Entonces nosotros podemos editar parámetros de color, ¿no? Si queremos predominar el amarillo, si queremos predominar el lila, tocando en posición media y posición de puntas. Si muevo la posición media, hacerlo a un número más alto, vemos que sube para arriba. Y si muevo la posición de puntas hacia un número más alto, vemos que también sube para arriba, reduciéndose el color. Y vemos que abajo, por defecto, tenemos activado el parámetro de interpolación,
¿Qué quiere decir este parámetro? Este parámetro es el que nos ayuda a hacer que la transición del color del pelo sea gradual. Si nosotros quitamos este parámetro, veremos que el color se corta por línea, ¿vale? Podemos acabar aquí de editar esto. Y una vez que nos guste, pues podemos también volver a activar el parámetro de interpolación. Abajo ya tenemos aspectos más de la forma del pelo en sí. Empezaríamos por la longitud, ¿vale? Que en este caso tenemos 5 centímetros porque tenemos el pelo que viene por defecto. Y esta longitud puede ir hasta 100 centímetros, o sea, y con una pieza tan pequeña de patrón podemos conseguir locuras. Podemos ponerle 1 centímetro también, ¿no? Y vamos viendo los cambios. Después tenemos el grosor. El grosor va de 0 a 10 milímetros y hace referencia al grosor de cada pelito que tenemos en nuestro patrón. Entonces, si ponemos 1 milímetro, vamos a tener un pelo mucho más grueso. ¿Vale? Y podemos ir cambiando y viendo cómo va quedando. Doblado. Doblado hace referencia a cuánto se dobla cada uno de nuestros pelos. Aquí podemos ver que el pelo tiene una cierta doblez, ¿no? Porque tenemos este valor en 0,2. Si lo ponemos en 1, se va a doblar completamente. Se va a doblar tanto que se va a meter hacia adentro. Y si lo ponemos a 0, no se doblará nada. Entonces tendremos el pelo punky. Después tenemos el valor de disminución, que esto también habla de nuestro pelo en sí, de cada hebra de pelo. Y es que ahora vemos que nuestros pelos van de más grueso a más fino, ¿no? Porque tenemos la disminución en 1. Si ponemos la disminución a 0, veremos que desde la raíz a la punta el pelo tendrá el mismo grueso. Y en 1 nos disminuirá hasta tenerlo lo más fino posible en la punta. Después tenemos la densidad, que es aproximadamente cuántos pelos hay por cada 5 centímetros. Aquí tenemos 200, pero puede ir hasta 2000. Y si por ejemplo, ponemos 1, veremos, ¿no?, cómo tenemos pues 4 pelillos. Bueno, vamos a cambiarlo. Y después tenemos los segmentos. Los segmentos, ¿qué quiere decir? Esto sería un poco, tenéis que pensar como las distancias de partículas. Y es que cada pelo está dividido, en este caso, que viene por defecto, en 8 trozos. Como nosotros trabajamos con mallas, pues imaginar que cada pelo tiene 8 segmentos. Y esto nos ayuda a que cuando caiga el pelo tenga una caída natural. El mínimo será 2 segmentos, ¿no? Entonces tendremos un pelo que tiene 2 segmentos y será mucho menos realista. 8 segmentos es un buen número. ¿Cuándo aumentaría este número? Pues si vamos a tener un pelo pues muy largo, con mucho rizo, que necesitamos que caiga muy bien y que es importante que tenga una naturalidad porque es complejo, ahí sí que podría aumentar este valor, pero si no, está bien con 8. Y después tenemos los mapas, que los veremos más adelante. Después tenemos la gravedad, que la gravedad es la fuerza con la que actúa, ¿vale? La gravedad hacia las direcciones que nosotros le pongamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fuerza de 10
y después tenemos los ejes hacia los que actúa esa gravedad, ¿vale? El eje X va a actuar de manera horizontal, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos valores positivos, todos nuestros pelos irán hacia un lado y valores negativos irán hacia otro lado. En Y, si ponemos valores positivos, todos los pelos irán para arriba y valores negativos, todos irán hacia abajo. Y en valores de Z, valores positivos, los pelos irán para afuera y valores negativos para dentro, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, voy a ponerle 20 en Y. Vemos cómo todos los pelos suben para arriba. Menos 20. Todos los pelos se van para abajo, ¿vale? Y después tenemos el rizo. A ver, le voy a quitar este valor. El rizo, también un valor importante. El radio, ¿vale? Es qué tan rizado queremos que sea nuestro rizo, es decir, qué radio queremos que tenga, por ejemplo, medio centímetro. Y cuando pongamos el radio no va a pasar nada porque nosotros tenemos que darle una cantidad que es una cantidad de rizos que hay por cada pelo. Entonces vamos a poner que queremos 2 rizos en cada pelo de un radio de medio centímetro. ¿Vale? Pues quizás el radio debería ser un poco más pequeño. Y aquí podemos ver los 2 rizos que va creando. Un poco difícil, pero sí se ve. Y después tenemos abajo otro valor que a mí me gusta mucho y que creo que es muy importante cuando trabajamos con los pelos, es que es la variación, ¿vale? La variación es los valores que nos van a ayudar a dar aleatoriedad a nuestros pelos. Entonces, nosotros podemos dar variación en la longitud, en el grosor, en la dirección, en la gravedad y en el radio del rizo. Si yo le pongo 1 de longitud, ¿vale? Voy a ir viendo que me está poniendo diferentes longitudes de pelo. Lo mismo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de gravedad, porque da, pero en este caso no tengo ningún color, ahí. Da diferentes direcciones y hace que sea menos perfecto como sería en la vida real, ¿no? Vale, y ahora vamos a poner estos parámetros mismos, ¿vale? En el tejido de Fur Render Only, ¿vale? Y entonces luego iremos a ver en el render cómo se ve diferente. Entonces, si yo bajo, vale. En mi caso tengo en brillo 1, realce 1, ¿vale? A ver. Y no le he puesto un color base. Voy a poner aquí un color base para que no se vea por debajo vacío, por ejemplo. Y voy a copiar este código. Y se lo voy a poner al de Full Render Only en el color base también. Y así tendremos el mismo color. Y bajamos. Brillo 1, realce de brillo 1 y suavidad 1, suavidad 0. Pues 0. Vale, activaré la gradación de color también. Y le pondré los 2 colores. Color medio. Y ahora selecciono color de puntas y le pongo el lila. Aplicar y cerrar.
posición media 0 y posición de puntas 0,43. Pongo lo mismo. Interpolación activa y vamos a ver los parámetros de forma de pelo. Longitud 1, grosor 0,2, doblado 0,3. Vale. Longitud 1, grosor 0,2, doblado 0,3. Sí, y luego disminución 1, densidad 200 y segmento 8, ¿vale? Pues, vale, disminución 1, 200 y 8, ¿vale? Igual. ¿Y qué tenemos en gravedad? En gravedad tenemos 10 y 1 en el eje Y. ¿Vale? 10 y 1 en el eje Y. Vuelvo al mechón de pelo. Y en el rizo tengo radio 0,3 y cantidad 2. Rizo aquí abajo 0,1 y cantidad 0,3. ¿Sí? Ah, no, al revés. 0,3 y 2. 0,3 y cantidad 2. Vale. Y en variación tengo 1 en longitud y 1 en gravedad. Y 1 en gravedad. Vale. Vale, pues ahora tenemos los mismos parámetros. Os doy un segundito por si estáis acabando. Vale. Exacto, lo que dice Aurora Irene. Menos 30 el pelo y se acentuará más el que vaya hacia una dirección o hacia otra dirección. No sé si es eso a lo que te referías. Vale, vamos a ir al render y vamos a comparar estos dos tejidos. Lo voy a poner apaisado y vamos a ver. Vale. A ver, nos acercamos un poco. Vale. Vale, pues lo que podemos ver es que no se ven exactamente iguales, aunque sí que están, los valores son iguales. Y sí que es verdad que lo que notamos, sobre todo en muchos ejemplos, es que el render only actúa de una manera que es más homogénea y no tan natural, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a aumentar para que quizás se vea un poco más la densidad, a ver, de los pelos, pero sí que es verdad que el render only va a renderizar el pelo de una manera más igual y la caída y el aspecto en el full strand es más natural. Entonces, si tenéis la posibilidad de utilizar el full strand, nosotros es lo que aconsejamos. ¿Vale? Y ahora, habiendo visto todos los parámetros del pelo, ¿qué es importante, ¿no? Que hay que tener como en cuenta cuando creamos un pelo en CLO, vamos a crear nuestro propio pelo. Voy a volver aquí y voy a abrir el ejercicio 2 de la chaqueta.
Os he puesto una imagen de referencia para que veáis un poco el pelo que vamos a crear, ¿vale? ¿Y por qué os he puesto también esta imagen? Porque quiero que cuando vosotros creéis un pelo en Clo, tengáis esto en consideración. Lo que aconsejamos es que coger una foto de referencia del pelo que vosotros queréis crear, ¿vale? Y con eso ya vais a tener una base y vais a poder sacar información teniendo en cuenta lo que vosotros ya sabéis que se necesita en Clo. Es decir, nosotros aquí podemos sacar información de que sabemos que el pelo este es largo, ¿no? Está rizado, pero no es un rizado desde la punta a la raíz homogéneo. Es suave. Tiene cierto brillo, no es súper brillante, pero sí que brilla. Tiene mucha densidad. Como nosotros sabemos que estos parámetros son importantes a la hora de crear el pelo, los podemos ir detectando, anotando y luego a la hora de hacer el pelo no estaremos tan perdidos, ¿no? Entonces ahora podemos volver a Clo y aquí tenemos una chaqueta, ¿vale? Queremos aplicar pues pelo en las solapas y en los puños. Podemos aplicar el resto de tejido al resto de la chaqueta, ¿vale? Hemos puesto aquí dos tejidos, uno que es la piel y el otro que sería el que vamos a estar editando el pelo, y podemos aplicarle ya al resto de la chaqueta otro tejido, que hemos puesto aquí una carpeta que pone tejidos y mapas. Si entráis, podéis abrir una de estas opciones o buscar en la librería de Clo, de Connect, lo que más os guste. Y, por ejemplo, si selecciono el delantero de la chaqueta, hago clic derecho, selecciono todas las mismas propiedades, ¿vale?, del tejido. Podemos seleccionar de manera rápida todos los patrones. Pues no me hace caso. Ahora. Y le aplico este tejido de piel, ¿vale? Y podemos ir empezando a editar el tejido de pelo de la solapa y los puños. Lo selecciono en el navegador de objetos, bajo hacia abajo, a ver, que no me lo muestra. Vale. Claro, le tengo que cambiar el tipo de material a Furstrand. Y una vez lo tenemos, pues ya podemos empezar con esta base y bajamos hacia abajo. Bajamos hacia abajo hasta que encontramos los parámetros del pelo. Podemos ponerle en melanina, por ejemplo, 0,2 y en feomelanina lo mismo. Después podemos darle un brillo de 0,8 porque es brillante, tampoco exageradamente, pero sí que queremos que brille. Y en realce de brillo pues podemos darle un poco también, ¿vale? Y en suavidad lo podemos poner a 1, porque queremos que sea suave el pelo. En este caso no vamos a activar el parámetro de gradación de color de pelo. Y en longitud sí que queremos que sea un poco más largo, ¿no? Porque habíamos visto que es un pelo como muy largo. Por ejemplo, podemos poner que sea de 7 centímetros. ¿Vale? Y otra cosa que podemos hacer es aumentarle el grosor, porque este pelo es muy fino. Podemos ponerle 1. Vale. En disminución, ahora lo tenemos en 1, es decir, que en la raíz es más grueso que en la punta. Podríamos disminuir este valor un poco, ponerlo 0,8.
¿Y qué más? Tenemos la densidad. Vale, está en 200. Como va a ser un pelo muy rizado y el rizo, si hay mucha cantidad, no funciona tan bien, vamos a disminuir esta densidad, ¿vale? Que como todo en CLO, la función de pelo es mucho de probar, equivocaros, seguir probando, ir entendiendo cómo funciona cada parámetro y de ahí ir mejorando, ¿vale? Después tenemos la gravedad. La gravedad la podemos reducir un poco, la fuerza de la gravedad, para que no sea tan exagerado. Por ejemplo, podemos poner 5. Vemos que se van todos los pelos para arriba. Y como no queremos que vayan para arriba, sino para abajo, en el eje Y vamos a poner -7. ¿Vale? Y una cosa importante que va a ser en este pelo, sí que va a ser el rizo. El radio que podemos poner 0,8, ¿vale? Y no vamos a ver nada hasta que pongamos la cantidad de rizos que queremos por cada pelo. Entonces podemos poner 8 rizos, por ejemplo. Vale. No se me riza, a ver, ¿por qué? Es que yo los veo muy para arriba. Vale, densidad. Vale, ya he encontrado el problema, chicos. ¿Qué pasaba? Que yo no había cambiado los segmentos. O sea, justo lo que os estaba diciendo que era importante, yo para que me fuera más rápido el ordenador, no quería cambiar, ponerlo en alta resolución el pelo y no se me estaba rizando bien. Entonces, ahora he partido cada pelo en 20 segmentos y sí que me está creando el rizado. Otra cosa que podemos hacer es en la variación darle un poco de juego también. Podemos poner, por ejemplo, 0,5 en longitud y nos va a crear diferentes largos de pelo, o 0,3. Y en la gravedad también podemos poner 0,5 y también pues vamos a tener pelos que van hacia más direcciones, ¿vale? Que es lo que nos va a dar como más realismo. Vamos a crear otro pelo que no es lo enseñado. La otra opción que queríamos hacer es, vamos a crear este tipo de fleco, ¿no? Para el acabado, para las boras de las chaquetas o en las costuras. Vamos a crear unos flecos. Para ello vamos a crear una pieza de patrón que queremos coser alrededor de nuestra chaqueta. Voy a ir a la herramienta de rectángulo porque va a ser un cuadrado. Atajo de teclado S. Y vamos a crear un patrón de 80 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto. ¿Vale? 80 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto. ¿Ok? Vale. A ver, ¿qué ha pasado? Se me ha desactivado ver el pelo. Vale. Y ahora esta pieza de patrón le vamos a crear un nuevo tejido y se la vamos a asignar, ¿vale? En el navegador de objetos creamos un nuevo tejido y le asignamos este nuevo tejido que lo podemos renombrar con doble clic y ponemos flecos. Y esto lo vamos a coser alrededor de nuestra chaqueta. Yo selecciono la herramienta de costura libre, selecciono todo el segmento y aquí en la ventana 2D
Con Shift voy alrededor de los patrones. El delantero, la espalda, el otro lado de la espalda y el otro delantero. Y ahora puedo soltar Shift. Selecciono la herramienta de seleccionar y mover y le digo que con el clic derecho superponer lateral para colocarlo. ¿Vale? Le podemos reducir la distancia de partículas a esta pieza seleccionándola. Vamos al editor de propiedades y podemos ponerle 5 partículas de distancias y también la vamos a hacer más corta porque nosotros queremos ver el pelo, no queremos ver el patrón. Entonces selecciono la herramienta de editar patrón y tiro para arriba, lo arrastro para arriba y hacer, por ejemplo, 0,3. Nos viene bien. Vale, vamos a editar el pelo, entonces. Los flecos, perdón. Seleccionamos el tejido de flecos y en el editor de propiedades pues cambiamos a mechón de pelo, Furstrand, y ya vemos cómo se nos pone el pelo por defecto, ¿no? Y de esta base podemos ir cambiando el color. Si bajamos hacia abajo, le podemos poner un color marrón como base al tejido. Por ejemplo. Y después bajamos, podemos poner la melanina también si queremos. Y feromelanina. ¿Vale? Y después pues tenemos los valores de brillo que lo podemos dejar en 0,5, el realce de brillo y la suavidad. Podemos poner 1 en suavidad para que sea muy suave. Y si vamos ahora a la forma del pelo, pues en longitud vamos a necesitar que sea mucho más cortito, ¿no? Para hacer los flecos con 1,5 centímetros sería suficiente, con 1,5. Después el grosor también vamos a necesitar que sea más grueso. 0,2 pues lo podemos poner a 0,8. Y doblado pues no vamos a necesitar que sea tan doblado, ¿no? Lo podemos poner en 1. Vamos a necesitar que tire para abajo por completo, que sea recto. Entonces con 1 vamos a hacer ese efecto. ¿Vale? En disminución lo podemos dejar con 1 también para que se vaya reduciendo. ¿Y qué más? Vale. Y en densidad pues sí que necesitaremos un poco más de densidad de pelo. Esto también depende de cada uno, pero así va a crear mucho más realismo. ¿Vale? Entonces en este caso segmentos pues 8 debería estar bien, pero por si acaso le voy a poner 12. Y en gravedad lo vamos a dejar así, que ya está mirando para abajo, en el eje Y tiene -1. Y en rizo sí que podemos poner, no queremos que haya un rizo, pero que dé un poco de volumen, entonces podemos poner 0,8 y podemos poner 0,8 aquí también. Vale, voy a reducir esto un poco, 0,5, un poco menos, 0,3, vale. Y aquí nos crea, ¿veis? Pues una pequeña forma de, como si el pelo tuviese un poco más de movimiento y de cuerpo. Y ahora le podemos dar, por ejemplo, en variación, pues un poco de variación en la gravedad. Y también, por ejemplo, un poco de variación en el grosor. Entonces, ahora sí que podemos ir al render y ver cómo nos está quedando. Pero no hemos necesitado ir al render ni una vez, ¿vale? Y ya vamos viendo un poco los resultados.
Voy a seleccionar el pelo de la chaqueta y como podéis ver aquí se ve poco blanco. Y esto es porque el color base del tejido no hay ningún color, ¿vale? Entonces le podemos poner un color, por ejemplo, uno parecido a este. Y también otra cosa que voy a hacer es que nosotros en la parte de atrás de nuestra piel, ¿no? De nuestro pelo, no tenemos pelos, es plano. Entonces tenemos que editar el trasero de nuestro material, ir aquí al trasero, deseleccionar que queremos el mismo material que el delantero y poner el tipo de material en mate. ¿Vale? Y así no estará por dentro el pelo también. Y vamos al render a ver cómo va quedando. Esto lo voy a poner, sí. Vale. Perfecto, tenemos nuestro pelo y nuestros... uy, se me va la imagen, ¿no? Voy a parar esto. Y nuestros flecos. Entonces, ahora, la última parte. Vamos a, una vez que hemos hecho los dos pelos, los vamos a guardar y los vamos a utilizar en los pantalones, que en el pantalón vamos a ver cómo aplicar mapas, ¿vale? Vamos a ver cómo se utiliza el clúster. Entonces, seleccionamos nuestro pelo en el navegador de objetos y le damos a guardar. Decimos que OK. Vamos a poner aquí Full Strand. Y así no tenemos que repetir cada vez los materiales, ¿no? Flecos, lo guardo. Voy a ir a la biblioteca, a la carpeta de atrás y vamos a abrir el pantalón. Esperad, voy a guardar la chaqueta también, sí, en el escritorio. Y una vez guardado, vale, podemos abrir el pantalón. Vale. Entonces, aquí tenemos el pantalón y vamos a ver cómo podemos utilizar los mapas de pelo. Primero de todo, vamos a dar, como antes, vamos a ponerle a las piezas que no queremos que tengan pelo un material ya. Entonces, la idea sería ponerle el pelo en las perneras. A ver. Que es donde tenemos asignado el Full Strand. Y cambiar el material de la piel. Voy a hacer clic derecho, ocultar todos, ¿vale? Para no ver el congelado. Clic derecho, mostrar, ocultar todos. Y ahí lo escondo y puedo añadir un tejido. A mi navegador de objetos. Y ahora vuelvo a seleccionar estas piezas que tienen aquí asignado el tejido de piel. Hago clic derecho, seleccionar todos con las mismas propiedades, tejido, y le asigno este nuevo tejido que tengo aquí. Vale. Y ahora voy a abrir el tejido de flecos, ¿vale? Vamos a ponerle el tejido de flecos. Bueno, si queréis ponerle el otro podéis. Entonces, aquí arriba podemos abrir tejidos. Selecciono el tejido que hemos creado.
y selecciono las 4 piezas y se lo aplicamos. Vale, entonces aquí en la visualización de tejidos veo que tengo mostrar el Full Strand desactivado, ¿vale? Lo podemos activar. Vale. Y ahora veo cómo se me ha aplicado a todo el pantalón pelo. Por eso me va un poco lento. Entonces, los mapas. Vamos a ver los mapas de recorte. Voy a seleccionar este tejido, me voy a ir al delantero y aquí abajo tenemos el clúster, ¿vale? Que es la nueva manera en la que podemos aplicar mapas de recorte. Antes teníamos lo de longitud, grosor, densidad y poníamos los mapas aquí y ahora podemos clicar en el clúster y se nos abrirá esta ventana donde tenemos 2 ventanas, la de longitud del mapa y la de mapa de dirección de flexión. Entonces, como veis, tenemos estos valores desactivados, los valores de mapa de recorte, y cuando nosotros añadamos un mapa, se nos activarán. Aquí hay que añadir mapas que sean en escala de grises, ¿vale? Y la parte que sea blanca es la que habrá pelo y la negra no habrá pelo, ¿vale? Entonces lo abrimos, me voy a la carpeta donde tengo los tejidos y mapas que os hemos compartido, lo abro y se me añade el mapa aquí, ¿vale? Y ahora sí que se me habilitan estos valores de los mapas de recorte. Si queremos ver aplicado este mapa de recorte en nuestro pantalón, en este caso, tenemos que darle a aplicar. Y ahí se nos aplica, ¿vale? Entonces tenéis que ver que la parte blanca es donde sí que nos deja pelo. Y entonces esto lo podéis utilizar para cualquier tipo de aplicación en el pelo, ¿vale? El nivel del mapa, el valor del nivel del mapa es qué tanto va a afectar, ¿vale? Aumentará la escala de gris o la disminuirá. ¿Veis? Alrededor de las líneas. El largo bajo quiere decir que la parte negra, ¿vale? Qué tan acentuada va a ser. Y el largo alto es la parte blanca. La parte blanca es donde hay pelo, ¿vale? Que queremos que tanto se vea nuestro pelo. Si lo disminuimos, se hará más gris esa parte. Vale. En este caso podemos dejarlo así. Por ejemplo, ahora estaría al revés. Y le volvemos a aplicar. A ver. Y después, en la ventana de dirección, de mapas de dirección de flexión, esto también nos va a ayudar en la pestaña de mapas de dirección de flexión, también vais a poder editar un poco cómo se ve el pelo en términos de, hay más densidad de poros, es más abierto, están más abiertos los poros, ¿vale? ¿Lo veis? Tenéis densidad de poros, si queréis que haya muchas, si queréis que haya menos. Esto también os va a ayudar a básicamente, pues si queréis un pelo, por ejemplo, más como borreguito, pues queréis que los poros sean estén muy llenos y muy densos, pues podéis aumentar estos valores. Entonces, ir viendo cómo va mejorando vuestro pelo. Lo que os comentaba es muy prueba y error. No hay un parámetro específico para un pelo u otro, ¿no? Y a cada uno le gustará más de una manera o de otra. Ahora me lo he aplicado. Gracias. Ok, entonces ahora como me lo he aplicado
se me ha quedado la base marrón, le podemos abrir aquí en mapa de color base, pues una textura, ¿vale? Que nos represente un poco la idea que estábamos haciendo con la piel. Lo puedo ir modificando aquí. El color. Ahora quedaría poner la prenda junta, juntar las dos prendas que hemos hecho, que eso ya lo sabéis hacer, y ya tendríamos el look.